Le doy gracias a Dios porque este es el año 19 en que el Señor me permite predicar en el Viernes Santo sobre su pasión y su muerte. Y en este día, en el Viernes Santo, que es un día tan importante en nuestra fe, porque es cuando contemplamos y profundizamos el misterio de la cruz, es sobre todo un momento para confrontarnos en nuestra propia vida, frente a nuestras actitudes hacia la cruz del Señor. Hoy en el Evangelio de la Pasión del Señor escuchamos un relato extenso con unos personajes muy puntuales. Y estos personajes tienen relación con nosotros, con nuestra vida, porque en diversos momentos de la vida nos podemos identificar con ellos, en las propias actitudes que nosotros tenemos. En primer lugar, el Evangelio nos dice que a Jesús, cuando lo crucifican, hay 4 soldados romanos, y ellos se dividieron las vestiduras de Jesús, que eran 5. Como ellos eran 4, cada uno tomó una de las vestiduras y quedó una. Y con la que quedó, ellos jugaron a los dados, a ver a quién le correspondía la vestidura que quedaba. Y nos dice el Evangelio que cuando lo crucifican, ellos se sientan a mirar al que sufre, a mirar al que padece, a mirar al que está sufriendo dolor. Y lo miran con cierta indiferencia, porque seguramente cuando Jesús pasaba con la cruz rumbo al monte Gólgota, por las calles, mucha gente lo miraba con indiferencia, pero seguía en sus cosas, en sus ocupaciones, en sus preocupaciones, y no le importaba el dolor de alguien que pasaba por el camino. Por ejemplo, esta mañana cuando íbamos pasando por las calles en procesión del Vía Crucis, me llamaba la atención mucha gente mirando desde las ventanas, pero sin ninguna intención de participar, sin ninguna intención de permitir que el Señor confronte su vida. Y algunos ya siendo las 10, 11 de la mañana, aún en pijama, y contemplando, mirando, como que no tiene nada que ver conmigo, tomo una foto y sigo de largo. Hermanos, ahí nos podemos parecer a estos soldados romanos que se sientan a mirar, pero que no se comprometen con el Señor. Yo creo que no es un misterio, porque también es una radiografía de cómo está también nuestra sociedad, de algo que salió hace, no sé, un par de semanas en las noticias, de una persona trans en la ciudad de Medellín, que le partieron las piernas y los brazos y tiraron a esta persona una quebrada, pero lo hicieron con la intención de que la persona se ahogara, porque le partieron las piernas y los brazos. Y mucha gente lo vio, y mucha gente escuchó a la persona que gritaba, que lloraba, y nadie hizo nada. Es más, algunas personas grabaron con celular para subir a las redes, pero en ningún momento pensaron en ayudarle a esa persona. Y es un ser humano que sufre como cualquiera de nosotros. Estos soldados romanos fueron testigos indiferentes del sufrimiento de Cristo, como sigue habiendo testigos indiferentes en nuestros días. Miren, no vayamos tan lejos. De todos los días del año, y Dios nos regala 365 días en el año, ustedes pueden creer que un Viernes Santo, miren que es un día tan importante, hay gente que prefiere estar en una playa,
o hay gente que prefiere estar en un paseo y no le importa o no le interesa para nada lo que hoy se celebra. Y de alguna manera eso es un retrato de nuestra indiferencia. Y yo creo que a Dios le duele mucho la indiferencia de los seres humanos. Y les pongo un ejemplo de un pensador espiritual, y él ponía este ejemplo. Él se imaginaba a Jesús volviendo a nuestros tiempos. Imaginémonos el Señor volviendo a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Pero la gente iba a estar tan distraída en sus cosas que Jesús iba pasando por medio de ellos y nadie se daba cuenta. Y ese pensador dice que en ese momento empezó a llover y Jesús se recostó en una puerta y en ese momento suspiró por el Calvario. Es decir, que para Jesús era preferible el sufrimiento del Calvario que la indiferencia de los seres humanos. Hermanos, los soldados romanos miraban y mientras tanto jugaban a los dados. Y jugar a los dados es también una imagen a veces en la vida cuando no nos comprometemos con Dios. Cuando por los laditos decimos que hacemos una oración, pero no hay un compromiso con Dios. Un pecado por aquí, un pecado por allá, una mentirita, un pecadillo para que no suene tan grave. Pero no nos comprometemos, como jugando a los dados. Y así se nos puede ir la vida jugando a los dados, indiferentes a quien nos cambia la vida y puede transformar nuestra existencia. Ellos se sentaron a mirar y jugaban a los dados. No seamos indiferentes, pero también pensemos, hermanos, cuidado con la indiferencia en tu casa, cuidado con la indiferencia con tu familia, cuidado con la indiferencia con tus hijos, cuidado con la indiferencia con tus hermanos, cuidado con la indiferencia con tus padres. Porque cuando yo le digo a una persona, te voy a castigar con el látigo de mi indiferencia, eso es muy triste. Porque es como que yo me imagino que el otro no existe, pero el otro está ahí, el otro existe, el otro respira, el otro siente. ¿Cómo vas a ignorar que una persona está a tu lado? Los soldados eran indiferentes, no seamos indiferentes. Hay otros dos testigos en este evangelio con los que también nos podemos identificar. A Jesús no lo crucificaron solo. ¿Recuerdan con quién lo crucificaron? Con dos ladrones. Miren, al principio no hay diferencia entre los dos ladrones. Ellos hicieron sus fechorías, robaron, cometieron crímenes y los dos están sufriendo lo mismo en la cruz. Pero luego empieza a haber una gran diferencia entre esos dos ladrones, porque uno de los ladrones le dice a Jesús, y lo dice con un tono de reclamo, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Para ese ladrón, si Jesucristo es Dios, los tiene que salvar de esa situación. A veces nosotros le hacemos exigencias a Dios. Yo he escuchado a alguna persona que dice, yo creo en Dios si sana a mi mamá de cáncer. Yo creo en Dios si me da el empleo que yo quiero. Pero a Dios no le podemos hacer exigencias. Este hombre piensa que si Jesucristo lo salva, entonces sí es Dios, pero me tiene que salvar a mí. Hermanos, y la vida no es así. La vida no es así. Dios sana, y Dios sana como quiere y cuando quiere. Pero muchas veces en la vida tenemos sufrimiento que lo necesitamos para crecer espiritualmente. Miren, yo esta mañana hablaba con alguien de un ejemplo muy bonito
aprovechando que aquí hay niños en la asamblea con sus papás. Y alguien decía, hablaba cuando era niño, él decía, cuando yo era niño y me dolía un diente, a mí me gustaba ir donde mi abuelita, porque mi abuelita me daba paños de agua tibia. Pero no me gustaba ir donde mi papá, porque si yo iba donde mi papá me llevaba al dentista. Y eso me dolía. Y un día él no se aguantaba el dolor, le dijo al papá, y el papá lo llevó al dentista, y el dentista le dijo, esa infección es muy grave, te tengo que sacar el diente. Y el papá se hizo al lado del hijo y lo tomó de la mano. Y claro, es doloroso que a uno le saquen un diente. Y el niño pensaba en su interior, mi papá, ¿por qué no para el dentista? Mi papá, ¿por qué no hace algo? Si esto me está doliendo, ¿por qué no para el dentista? Pero con los años el niño comprendió, ya siendo un adulto, que ese dolor era necesario para que no se infectara, para que estuviera sano. Muchas veces en la vida, hermanos y hermanas, tenemos dolores que los necesitamos para sanar, para crecer, para purificarnos. Y eso es lo que no entendía este ladrón. Porque él dice, si eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. En ningún momento él pensó, lo que a mí me está pasando, yo me lo merezco porque yo he robado, yo he engañado, yo he mentido, yo he atracado. Esta es la consecuencia de lo que yo he hecho. En ningún momento él decía eso. Pero yo también quiero que nosotros pensemos en nuestra propia vida, porque a veces hay personas que dicen, es que yo sufro porque Dios me está castigando. Pero seamos muy sinceros, hermanos, miren, ¿será que Dios te está castigando? ¿O será que tú estás pagando las consecuencias de tus propias acciones? Dios no te obligó. Y yo creo, hermanos, que todos podemos decir, miren, y yo también lo digo desde mi propia vida, yo creo que a ninguno de nosotros Dios nos ha castigado como merecemos por las maldades que hemos cometido, por los pecados que hemos cometido. A ninguno nos ha castigado Dios como lo merecemos. Por eso podemos decir, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero aquí es donde está la diferencia con el otro ladrón. El otro ladrón le dice a este, no blasfemes. Él sí reconocía, él dijo, lo que nos está pasando no lo merecemos por lo que hemos hecho. En cambio, este hombre no ha hecho nada malo. Y en ese momento tiene una inspiración. Y le dice a Jesús, Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero ¿cuál reino? Miren a Jesús en la cruz, ¿cuál reino? ¿Cuál es la corona de Jesús? Una corona de espinas. ¿Cuál es el trono de Jesús? Una cruz. ¿Cuál es el cetro de Jesús? Unos clavos que le atraviesan las manos. ¿Cuáles son las vestiduras de Jesús? Un paño que le cubre la cintura. Y le hace la promesa al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ahí está la gran diferencia. Para un ladrón el dolor fue un camino de renegar. ¿Por qué me pasa esto? Porque esto no es justo, yo por qué tengo que pasar por esto. Para el otro ladrón el sufrimiento y el dolor fue un camino para la salvación, para la eternidad. Miren, cuando yo voy a un hospital y veo tanta gente que sufre por enfermedades, yo a veces pienso, es triste ver que hay personas que sufren dolor en vano. ¿Por qué? Porque no tienen por quién ofrecer su dolor. Y cuando uno no tiene por quién ofrecer su dolor es porque uno no ama. Si uno tiene a quien amar, uno ofrece el dolor. Yo no les digo que el amor les quite el sufrimiento, pero sí les puedo decir que el amor hace que el sufrimiento sea más llevadero. O si no, que lo digan las mamás y los papás.
¿Es verdad o no es verdad? El amor hace el sufrimiento más llevadero. Pero sin amor el sufrimiento nos hunde porque renegamos del dolor. Por eso, qué tan importante tener a quien amar para que podamos ofrecer el dolor y el sufrimiento cuando visita nuestra vida. Hermanos y hermanas, nos podemos pasar la vida renegando, pero les aseguro que vamos a sufrir más. No es para renegar, es para ofrecer a Dios, es para ofrendar, es para encontrar un camino de salvación en el Señor. Por eso miren, este ladrón que en su sufrimiento supo aprovechar el momento de decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces fue un camino de salvación y redención para él. Y finalmente hay unos testigos que son muy especiales. De esos testigos, 2 eran mujeres y solo un hombre, que estuvieron al pie de la cruz. ¿Quiénes eran las 2 mujeres? No sé si lo recuerdan. ¿Quiénes eran las 2 mujeres? Nuestra Madre del cielo, la Santísima Virgen María. Y María Magdalena también estaba al pie de la cruz. Ellas son testigas del amor. Y esto nos enseña algo muy importante. El amor siempre llega hasta el final, siempre llega hasta el final. Ahí también estaba San Juan, en la tradición el discípulo amado. Él también llega hasta el final. El amor siempre llega hasta el final. Yo no sé, pero uno puede pensar en su propia historia en la vida y uno puede darse cuenta de una realidad. Hay personas que nos han dicho que nos aman, pero de pronto nos han amado por un tiempo, por unos años, por unos meses, y de pronto ya no hacen parte de nuestra vida. Pero sí sabemos que hay un amor que llega hasta el final, y es el amor de Dios por nosotros. Ese amor llega hasta el final. Y por eso me parece muy bello que en ese amor que llega hasta el final está el amor de una madre, porque el amor de una madre también llega hasta el final. El amor de la Virgen llegó hasta el final. Y miren cómo la Virgen María en el dolor en la cruz tiene esa dignidad y esa fortaleza, porque el Evangelio no nos dice que la Virgen al pie junto a la cruz estuviera gritando, se estuviera desmayando: pásenme una aromática que me siento muy mal. No, de pie junto a la cruz con la fortaleza que le viene de Dios, y amando a su Hijo hasta el final, hasta la prueba, hasta el momento más difícil. Yo me acuerdo de una frase que me parece muy bonita, de esas frases antiguas que dice: en este mundo, Dios y Madre, lo demás es aire. No sé si la sabían. En este mundo, Dios y Madre, lo demás es aire. Y la misma vida nos enseña que eso es verdad. La misma vida nos enseña que eso es verdad. Otra mujer que estuvo hasta el final, María Magdalena. Miren, el Señor le cambió la vida a María Magdalena. Era una mujer poseída por varios demonios. El Señor la exorcizó. El Señor le dio otra vida, le dio otra oportunidad, como también nos ha dado otra vida y otra oportunidad a todos nosotros. Y María Magdalena en su corazón tenía una gratitud tan grande hacia Dios que ella lo siguió hasta el último momento. De hecho, y esto lo vamos a recordar mañana en la noche, la primera testigo de la resurrección fue María Magdalena. Fue la primera testigo de la resurrección de Cristo. Miren qué regalo tan grande. La primera que lo vio resucitado fue María Magdalena, que al principio ella no lo reconoce. Cuando él la llama por su nombre, ella dice Raboni, es decir, maestro, lo reconoció. Pero en su corazón había gratitud, porque en la gratitud también está el amor. Un corazón que es agradecido es un corazón lleno de amor. A veces nosotros caemos en la ingratitud.
Cuidado, porque cuando pierdes la gratitud, pierdes el amor. Y yo por eso, levante la mano aquí en la asamblea los esposos. ¿Dónde están los esposos aquí? Los matrimonios. Recuerden esto que les voy a decir. Recuerden esto que les voy a decir. Esto lo dijo el Papa Francisco en una ocasión. Siempre en el matrimonio hay que decir gracias. ¿Qué hay que decir? Gracias. ¿Cuál es la palabra? Gracias. Gracias. Uno no se casó con un sirviente, ni con una sirvienta. Cuando uno agradece, uno reconoce el valor de la otra persona. Y en el reconocer el valor del otro hay amor, hay amor. Por eso María Magdalena es una testigo del amor de Dios, que es gratitud, que es gratitud. Y finalmente Juan, el discípulo amado. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran? 12. Eran 12 apóstoles. 2 de ellos cometieron pecados muy graves. Uno lo vendió por 30 monedas. Y eso que él decía que era amigo de Jesús. Y el otro lo negó ¿cuántas veces? Miren, no una, no 2, 3 veces. Hermanos, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Y recuerden que Dios siempre en la vida tiene que ser lo primero. Alguna vez hablando con alguien, me decía, padre, yo no fui el domingo a misa. Pero es para que no les pase a ustedes. Yo le dije, ¿por qué no fuiste el domingo a misa? Es que tuve una visita y me puse a atenderlos y me daba pena decir que tenía que ir a misa como para no incomodarlos. A mí me daban ganas de rasgarme las vestiduras. O sea, como pena, pero pena ¿con quién? Pena ¿con quién? Por Dios. Pena ¿con quién? Con otro ser humano como tú, que va al baño como tú, que se va a morir como tú, que se enferma como tú. Y prefieres quedar bien con un fulano que quedar bien con Dios. A veces negamos a Cristo. Pero hay un apóstol que no lo negó y llegó hasta el final con él, San Juan. Y San Juan en la última cena, nos dice el Evangelio, recostó su cabeza en el corazón de Jesús. De hecho, el Evangelio de San Juan es el Evangelio que más nos habla del amor de Dios, y también las cartas de San Juan. San Juan dice, Dios es amor, Dios es amor. Y el que no vive en el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y San Juan nos enseña algo del amor muy bello, y es que el amor es fiel siempre. El amor es fiel siempre. Porque en la Biblia el santo es el que es fiel siempre. Y quizás a veces en eso fallamos, no siempre somos fieles. A veces sí, a veces no, como dice la canción de Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Eso nos pasa a todos, a veces sí, a veces no. Dios quisiera que fuéramos fieles, y que fuéramos fieles en todas las circunstancias de la vida, porque ahí también está el amor. ¿Qué espera un esposo de su esposa? Fidelidad. ¿Qué espera una esposa de su esposo? Fidelidad. Claro. Y por eso tienen un anillo, el anillo que le recuerda que debo ser ¿qué? Fiel. Yo también tengo un anillo, lo considero anillo de consagración a Dios, que yo debo ser fiel a Dios. Todos tenemos que ser fieles, porque en la fidelidad también está el amor. Hermanos y hermanas, personajes que encontramos en este evangelio de hoy y testigos de diferentes maneras de la pasión del Señor. Testigos indiferentes, testigos en el dolor y testigos del amor. Pidamos al Señor en esta celebración, hermanos y hermanas, que superemos la indiferencia, que superemos el dolor de la mano de Dios y que verdaderamente seamos testigos del amor de Cristo por nosotros, que hoy derrama su sangre y se entrega por nuestra salvación. Amén.